Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a nuestra clase dominical virtual. Gracias por estar acá con nosotros para poder aprender un poquito más de la Biblia. Y estamos en esta unidad que es sobre una vida de compromiso en todo. Hoy particularmente vamos a estar hablando de cómo tenemos que estar completamente comprometidos a orar. ¿Recuerdas que alguien haya orado por ti? Yo me he encontrado a menudo en situaciones en las que después de contarme de algún problema que tengan, una persona me pregunta si puedo orar por ella. Y eso está bien, pero ese tema puede ser un poco confuso. Porque, ¿por qué pedirle a alguien que ore por ti? ¿La oración de alguno es más valiosa que la de otro? ¿Hay necesidad de orar por otras personas? Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono del Dios de amor para encontrar allí misericordia y gracia en el momento que la necesitemos. Así que entonces sabemos que podemos acercarnos con confianza al trono del Dios de amor para orar por nuestras necesidades. De manera que todos tenemos igual acceso a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y una vez en su presencia, Él nos invita a orar unos por otros. Como dice Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La carta de Pablo a los Colosenses es especialmente interesante en este tema, porque Pablo nunca había visitado a esta iglesia. Él había oído hablar de ellos y desde la distancia había empezado una relación fuerte con ellos. Dice en los versículos en la carta de Colosenses, el primer capítulo, los versículos del 3 al 6, dice: cada vez que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos han hablado de lo mucho que confían en el Señor y de cuánto amor le tienen al pueblo de Dios. Ustedes se comportan así, motivados por la esperanza de lo que está guardado para ustedes en el cielo. De ellos se enteraron por medio del mensaje verdadero del Evangelio. Esas buenas nuevas que escucharon ustedes están dando fruto y creciendo en todo el mundo. Para entender la imagen, Pablo en estos momentos se encontraba preso. Y es aquí en la prisión donde conoce a Epafras, el pastor de la iglesia de Colosas. Recuerden, Pablo no conocía nada de la iglesia de Colosas, él no fundó esta iglesia, él no predicó en Colosas. Fue estando preso que él conoció al pastor de la iglesia de Colosas. Y fue precisamente a través de las oraciones fervientes de Epafras que Pablo llegó a conocer de los hermanos de Colosas y sus necesidades. Después de todo, Pablo no los conocía personalmente y aún así, como pudimos ver, daba gracias a Dios por ellos y pedía por sus necesidades. Como veíamos, el versículo 3 empieza anunciando que se le había unido a Epafras en dar gracias por los colosenses. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por un hermano o por algo que Dios hizo en la vida de otro? A veces, cuando vamos a orar por otra persona, nos enfrascamos un poco en el arquetipo de clamar a Dios solamente por con necesidades en mente, y aún si no nos viene ninguna a la mente, igual resolvemos y oramos de esa manera. Bien, pero damos gracias también por las victorias que ellos comparten con nosotros o por su crecimiento. Es en esto que el ejemplo de ambos, Epafras y Pablo, se vuelven increíbles. Epafras nos reta a interesarnos tanto o involucrarnos tanto con y por nuestros hermanos que podamos hasta llevar a otros a la oración por ellos. Y Pablo, en cambio, nos reta a preocuparnos tanto por el resto de los creyentes al punto de que el no conocerlos personalmente no sea un impedimento para orar fervientemente de una manera personal y familiar.
Y así pasamos al versículo 4, que recalca lo que vengo comentando, de que Pablo conocía a esta iglesia solo de oídas, a través de la relación con Epafras. Y es interesante también que lo primero que se menciona de los creyentes de Colosas, lo que Pablo escogió para resaltar, es una razón para el dar gracias ante Dios por ellos. Lo primero que escogió para resaltar a la hora de dar gracias a Dios por ellos es su amor, de los colosenses, por el pueblo de Dios. Como te decía, porque nos han hablado de lo mucho que confían en el Señor y de cuánto amor le tienen al pueblo de Dios. Qué bella imagen. Una iglesia motivada a amor los unos por los otros y más allá de los confines físicos y sociales de su congregación. Y esto, llegado a Pablo, crea en él una misma reacción, amándolos a ellos y dando gracias por su amor fraternal. ¿Tomas tú este reto? La razón por la cual ellos se comportaban de esta manera no es misterio, ni es magia, no es algo que nosotros no podamos hacer nosotros mismos. Lo explica Pablo en el próximo versículo. Él dice, ustedes se comportan así, motivados por la esperanza de lo que está guardado para ustedes en el cielo. O sea, que era una actitud genuina y no porque buscaban reconocimiento o retribución. Al contrario, ellos actuaban entendiendo que el trabajo que hacemos aquí es con fines eternos. Te invito a que hagas el siguiente autoexamen. Dedica un momento. Yo sé que hablo rápido, así que voy a darte el momento. A que consideres qué tanto de tu día está dedicado a trabajar en cosas eternales. O te lo voy a poner más fácil. ¿Qué tanto de tu semana está dedicado a trabajar en cosas eternales? Te estoy dando el momento ahora para que lo pienses. Ok, el resto, lo terrenal, todo queda y mañana no es. Es completamente perdedero. Lo vamos a tener nada más que por un segundito. Y la iglesia de Colosas tenía esto bien claro. Y trabajaban y esforzaban su amor con vista eternal. Según continúa diciendo Pablo, es que ellos se enfocaban en vivir vidas centradas en el Evangelio. Después de todo, Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Continúa Pablo con el versículo 6 y vienen buenas noticias. Esta labor da fruto y se esparce. Por eso es por lo que hoy tenemos el acceso que estamos disfrutando hoy. Es debido a la iglesia primitiva que Dios utilizó. Ellos se dedicaron a comenzar este trabajo evangelístico y parece que se tomaron en serio eso de amar al prójimo como a uno mismo. Y tú y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta diaria frente al legado, frente al reto, a la encomienda? Recordemos que dar gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo en la vida de nuestros hermanos le va a dar en primer lugar toda la gloria a Dios. Y en segundo lugar, nos va a permitir despojarnos un poco de nuestro egoísmo para podernos gozar con lo que el Señor está haciendo en la vida de los demás. Damos gracias a Dios por lo bueno que vemos en ellos y que es el producto de su obra misericordiosa y no por nuestros propios méritos. Pablo continúa el comienzo de su carta a los colosenses. El resto del versículo 6 en adelante dice el resto del 6, el 7 y el 8. Como también sucedió entre ustedes mismos desde el día en que escucharon y entendieron la gracia de Dios. Epafras, nuestro muy amado colaborador,
el que les enseñó el Evangelio y en quien tienen ustedes a un fiel servidor de Cristo. Fue quien nos contó del gran amor hacia los demás que el Espíritu ha puesto en ustedes. Pablo venía hablando del crecimiento y la propagación del Evangelio, y es muy importante que recordemos el papel de la iglesia en el crecimiento espiritual de sus miembros. No solo estamos hablando de orar por nuestros hermanos, sino de preocuparnos y trabajar por su crecimiento y por consecuencia el nuestro propio. Como dice Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro y el hombre al relacionarse con el hombre. Sería una manera un poco egoísta mirarlo, o voy a dedicarme al crecimiento de mis hermanos para que entonces ellos me puedan retribuir y puedan hacer lo mismo conmigo. No, eso simplemente va a ser producto natural de una iglesia enfocada en el crecimiento de sus miembros, en el crecimiento espiritual. Y también en la iglesia se encuentran personas llamadas a entregarlo todo, como los pastores, los misioneros, que dependen completamente de la providencia de Dios. Eso los hace candidatos perfectos para practicar el orar por otros, ¿cierto? O sea, para nosotros practicarlo con ellos, ¿correcto? Pero Rubén, orar por un pastor. Recuerda que lo primero que recordábamos es que todos tenemos el mismo acceso y responsabilidad respecto a la presencia de Dios. Pero además, mira lo que dijo Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. A ver si es importante o no orar por un pastor. Finalmente, hermanos, les suplico que oren por nosotros. Pidan que el mensaje del Señor se propague rápidamente y que sea recibido y apreciado, como sucedió entre ustedes. Y oren para que seamos librados de personas perversas y malvadas, pues no todos tienen fe. Nuestro compromiso de oración por nuestros pastores y líderes debe incluir lo siguiente. Y te voy a dar la parte más práctica de lo que voy a decir hoy. Te voy a dar un par de ejemplos de temas de oraciones. Aquí mismo en la Biblia, ¿qué puedes practicar? En primer lugar, orar por su vida espiritual y su comunión personal con el Señor. La cita que te voy a dar es Efesios 3, versículos del 14 al 19, que dice: Por ello me arrodillo ante el Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, y le pido que de sus gloriosas riquezas los fortalezca interiormente por medio de su Espíritu. Pido también que, por medio de la fe, Cristo habite en sus corazones y que ustedes echen raíces y se cimienten en el amor, para que puedan entender en compañía de todo el pueblo santo lo ancho, largo, alto y profundo que es el amor de Cristo. Pido que ustedes experimenten ese amor que nunca podremos entender del todo. Así estarán completamente llenos de amor. Que nuestra oración por nuestros hermanos, por nuestros líderes y pastores, sea como esta. En segundo lugar, debemos orar por su salud física y por la provisión diaria en su vida. Proverbios 30, versículos 7 al 9 dice: Oh Señor, 2 cosas te pido antes de morir, no me las niegues. Aparte de mí la mentira y la falsedad. No me des ni pobreza ni riquezas, dame solo el pan de cada día. Porque si tengo mucho, quizá te desconozca y diga: ¿quién es el Señor? Y si tengo poco, quizás robe y deshonre así tu santo nombre. En tercer lugar, orar por sus familias para que permanezcan unidos y llenos de amor. Anoche estaba leyendo un artículo sobre una personalidad en el mundo cristiano. Es una de las personalidades más populares, ¿no? Que está pasando por todo un tumulto de cosas en su vida personal y que se ha vuelto ahora público y
estaba leyendo una reflexión que decía de que cuando uno está frente al ojo público y está mostrando la imagen a tantas personas de qué es lo que Dios quiere de la vida de uno, que es una responsabilidad un poquitico más fuerte de la que una persona puede acarrear. Los pastores son personas como tú y como yo, así que no, esa expectativa que nosotros tenemos es un poquitico imposible, pero esa es su función, ¿verdad? Esa es la función. Nosotros vamos a líderes y buscamos en ellos eso. Y sin líderes también, en mi ámbito de trabajo, lo más cerca que ellos van a ver a lo que quiere Cristo es sus interacciones conmigo. Y puede que en tu caso sea lo mismo. Si no es en el trabajo, son tus amistades. Y eso pasa a menudo. Y es una responsabilidad bien fuerte. Y aquí dice, orar por sus familias para que permanezcan unidos y llenos de amor. En una actualidad en la que eso es prácticamente no existe, es importante, ¿no? Que sí, que se mantenga un núcleo fuerte que pueda mostrarle ese ejemplo a otras personas. Dice Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano se levanta a madrugada y se acuestan muy tarde, trabajando desesperadamente por pan para comer, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son un regalo de Dios, recompensa suya son. Los hijos de padre joven son como flechas en manos del guerrero. Dichoso el hombre que tiene su aljaba llena de esta clase de flechas. No será avergonzado cuando se enfrente a sus enemigos a las puertas de la ciudad. En cuarto lugar, orar por sus responsabilidades ministeriales para que el Señor fructifique su obra. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice, por lo tanto, te doy este encargo solemne ante Dios y ante Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga en su reino. Con urgencia predica la palabra de Dios. Hazlo sea o no sea oportuno. Corrige y reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Yo sé que estoy hablando un poco sobre orar por los líderes y por los pastores, pero sabemos, todos tenemos un ministerio, por eso estamos en una iglesia, por eso es que el Espíritu Santo te ubica y te pone en un lugar donde Él puede utilizar los talentos que Él te dio, que solo tienes a través de Dios, solo tienes a través del Espíritu Santo, y Él te ubica y te da la facultad para usarlos. Y es nuestra responsabilidad no solo usarlos, sino orar por los de nuestros hermanos, ¿verdad? Y darle gracias a Dios cuando un hermano los usa, porque no es tan común. Le das gracias a Dios por eso, le das gracias a Dios por lo que eso contribuye a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y oras por los hermanos, oras porque lo está usando para que lo continúe usando, para que el Espíritu Santo siga obrando en él, para que pueda darle más gloria a Dios. Y oras por el resto, para que tengan esa conversación consigo mismos o con el Espíritu Santo y se animen y se involucren, y ya de paso ten la conversación contigo mismo y revisa en qué estado estás. Y hablando del Espíritu Santo, en quinto lugar, orar por la llenura del Espíritu Santo, de sabiduría, valentía, esfuerzo y dedicación en su ministerio. Pasaje bien conocido, Josué 1, versículos 8 y 9. Que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche y obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. Sí, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esa última expresión, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, es interesante leerla en el libro de Josué, sobre todo porque cuando Moisés
estaban todavía en el desierto y él estaba en el monte, él le explica a Dios que no voy a ningún lado sin ti. Donde tú vayas es donde yo voy a ir. ¿Dónde voy a ir sin tu dirección? Sin saber que tiene tu bendición. Y tanto es tan común que nosotros nos enfoquemos en nuestros propios planes y qué es lo que nosotros queremos que Dios bendiga, qué es lo que queremos que Dios ignore. Y decirle, bueno, Dios, mira, esto es para ti, esto es lo que te voy a dedicar, así que bendice este plan, bendice esta estrategia. Tan opuesto a lo que decía Moisés de, no, donde tú tengas tu bendición, allá voy yo. Tú dime, y para ahí voy yo. Y eso es lo que le está diciendo el ángel de Jehová a Josué. Le dice, el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Vas a tener la guía, vas a tener la dirección. Así que ora por tu líder, ora por tu pastor, ora por los misioneros que están en necesidad de tu oración, de que sientan esa guía de Dios, de que sientan que la bendición de Dios frente para que ellos sepan a dónde ir, para que ellos sepan en qué ámbito trabajar. De nuevo, trabajar en cosas eternales, en cosas que dan fruto y se esparcen. Los últimos versículos que vamos a ver de la carta de Pablo a los Colosenses, que son del 9 al 12, dice a partir del 9. Por eso, desde el primer momento que lo supimos, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender plenamente la voluntad divina y que les dé la sabiduría e inteligencia que vienen del Espíritu. Así podrán agradar y honrar al Señor en todo. Harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor a Dios. Además, estarán llenos del grande y glorioso poder divino para perseverar a pesar de las circunstancias adversas, y con gozo darán gracias al Padre que nos ha capacitado para participar de la herencia que pertenece a los que viven en el reino de la luz. Amén. Y si no recuerdas nada de lo que dije yo hoy, espero por lo menos de que cuando te vuelvan a mencionar la carta a los Colosenses, te acuerdas de lo que dije tantas veces al principio, de que Pablo no conocía a los colosenses, estaba en la cárcel, conoció ahí al pastor, y entonces ahí fue que a través de las súplicas diarias, porque si continúas leyendo Colosenses te das cuenta de que es así, fue precisamente así, fue a través de Pablo ver el fervor con el que el pastor de los Colosenses en la cárcel oraba por ellos y tan aislado de ellos, fue que él se involucró y quiso aprender de ellos y orar y unirse en oración. Yo quiero que por lo menos eso te acuerdes. ¿Te acuerdas del impacto que eso puede tener cuando nosotros decidimos interesarnos, por orar? Y que cuando oigas Colosenses te acuerdas de eso, te acuerdas de que Colosenses es de eso, es del amor por los creyentes, de orar, interesarte por el amor por los creyentes. Y cómo se expresa el amor entre los discípulos de Jesucristo. Se saludan los domingos cuando van a la iglesia, se escriben mensajitos, se pasan muchas cadenas por Messenger. ¿Cómo se expresa el amor entre los discípulos de Jesucristo? Hay muchas formas de amar a nuestros hermanos. Una y muy importante es orar por ellos y por su crecimiento espiritual, ¿verdad? Pablo lo hace por medio de su oración, y por medio de ella podemos aprender cuáles eran las áreas por las que Pablo oraba en favor de los colosenses. Sí, yo sé que leí mucho y muy bonito y muy pausado, pero no entendiste nada, no importa. Te las voy a separar. En primer lugar, en la oración de Pablo, Pablo oraba para que los colosenses conocieran bien la voluntad de Dios para su vida. ¿Ok? Ese es el versículo 9. Pablo, en esa oración, Pablo estaba orando para que los colosenses conocieran bien la voluntad de Dios para su vida. Muchos cristianos, me incluyo, tropiezan porque desconocen lo que Dios espera de ellos. Y por eso no crecen espiritualmente. Pablo pide que conozcan
plenamente la voluntad de Dios y tengan la sabiduría, comprensión espiritual para aplicarla en su vida. En segundo lugar, Pablo oraba para que la forma en que vivían esos cristianos glorificara a Dios. No hay nada más triste que escuchar de algunos cristianos cuyas vidas no andan de acuerdo con lo que dicen creer. Vuelvo al ejemplo que les mencionaba de la persona que es un poco de celebridad, que decía que lo que más le choca a él mismo es eso, es el hecho de que dar una imagen de cómo deben ser las cosas y terminar no practicándolo en tu vida. No hay nada más triste. Pablo no los critica, sino que ora para que fructifiquen en buenas obras y crezcan en el conocimiento de Dios. No te enfoques en orar para que tu hermano no viva una vida hipócrita, no viva una vida que esté en conflicto con sus creencias. Ora para que viva una vida enfocada en lo que tiene que estar enfocado, en trabajar para las cosas eternales, en trabajar ejemplos más prácticos, en las buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Estos dos últimos aspectos van de la mano porque no podemos hacer buenas obras si no conocemos bien al Señor. Como dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. El Salmo 119, 9 al 10. En tercer lugar, Pablo oraba para que los cristianos tuvieran fortaleza espiritual. Los cristianos tendemos a ser muy débiles espiritualmente y eso trae consigo que cedamos ante las presiones del mundo. Por eso Pablo pedía fortaleza y poder, pero sabía que necesitamos paciencia. Una virtud olvidada en nuestros tiempos, honestamente. Debemos recordar que a veces es necesario aprender a esperar el momento oportuno y mantenernos en nuestro lugar mientras pasa la tormenta. Junto a la fortaleza y la paciencia, el apóstol ora por longanimidad. Eso no es una palabra que usamos mucho hoy, que significa generosidad, benignidad y constancia de ánimo en las adversidades para llegar a ser más grande que las circunstancias. En cuarto lugar, Pablo sabía que los que han alcanzado cierto bienestar espiritual manifiestan gozo y agradecimiento con Dios por su obra perfecta y continua en ellos. Y debemos cultivar un corazón agradecido porque solo el Señor en su gracia nos redimió, nos dio una nueva vida y solo por Él y en Él podemos vivir la vida abundante que se ha reservado para nosotros. Se encierra en el Evangelio. El Evangelio, como decía Pablo, las buenas nuevas que han tomado fruto entre ustedes y que es lo que los ha traído hasta acá, es lo que nos tiene acá y es lo que nos mantiene porque esa es nuestra misión. Nuestra misión es eso, es propagar el Evangelio, y en este caso simplemente estamos hablando de que estamos acá, el Espíritu Santo nos ubicó acá en estos momentos para que junto con tus hermanos puedan compartir estas buenas nuevas, puedan trabajar en base al Evangelio. Así que ora por tu hermano, ora por el pastor, ora por los líderes, ora para que conozcan bien de la voluntad de Dios para sus vidas, de que tengan estos frutos del Espíritu Santo, de que puedan continuar teniendo una fortaleza espiritual y que puedan encontrar propósito en el Evangelio y en vidas centradas en el Evangelio. De nuevo, espero que recuerden Colosenses, ora por tus hermanos. La próxima vez que vean el libro de Colosenses, ora por tus hermanos, porque recuerda que Pablo estaba en la cárcel y entonces Epafras. Ora por los hermanos y ora por la... Hay varios ejemplos, si no, lee Colosenses, te invito, y vuelvas a leer los versículos 9, 10, 11 y 12, es la oración de Pablo por los colosenses, y le pides a Dios que
que abra tu corazón con tus hermanos en tu iglesia y que Él ponga en ti el momento y la posibilidad, ¿no? Para orar por tus hermanos de esa manera. Así que vamos a orar ahora para terminar. Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos de aprender de ti, Señor, directamente de ti, tus palabras, Señor, para nosotros. Gracias porque tú nos has salvado, tú nos has dado la oportunidad de tener libre acceso a ti, Señor. Te pedimos que seas con los que están acá, Señor, los que están en sus casas o donde quiera que estén viendo esta clase, Señor, que puedan tener una pasión, Señor, por orar por tu pueblo, Señor, por orar por tu ejército, Señor, que podamos siempre dedicarnos a orar por la propagación de tu evangelio, Señor, que es nuestro propósito acá en la tierra. Nosotros podamos vivir vidas centradas en el evangelio y en el amor los unos por los otros, Señor. El mayor ejemplo de que tú estás en nosotros, como bien tú dijiste. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús.